Buenos días, jóvenes. Buen día, Luis, buen día. Dicen. Una consulta. ¿Todos están ingresando a la plataforma a marcar su asistencia? Está un poco lo que Mario. Sí, me imagino. Tómense uno o 2 minutos, por favor. Ingresen y marquen. Pueden marcar las clases anteriores, si es, o sea, ponerse al día. ¿De acuerdo? Creo que está habilitado, no se cierra. Prueben, por Lo favor. de esta clase nomás se puede, dicen, porque ya las otras pasaron y no se puede. Ah, bueno. Cinco noticias random de hoy. Se revelaron nuevos pósters de la película de Flash. Tenemos a Supergirl, Flash y al Batman de Michael Keaton. Es como ver a los dioses. Oye, Eduardo, La temporada 2 de la serie. hay que ver la nueva película de Flash. Por favor, de la clase de ayer, el último ejercicio, si pueden revisar. Ahorita lo vamos a ver. Ujú. Les quería comentar, no, el compañero que me pasó o nos pasó a todos el valor del seno de 60, si se acuerdan. Estaba Si, mal. si podías revisar, ajá, en el sistema que está la calculadora. Ese valor de 0,8 da cuando está en sistema radian, ¿de acuerdo? Tienen que cambiarle al D, al sistema D o DEC, ¿de acuerdo? Ahí le va a dar 0,86, 87, algo así. Porque en el otro sistema el seno de 60 lo toma como 0,81, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, porque esos decimales, eh,
en exponente más la multiplicación varía. Ahorita les voy a mostrar. El resultado, bro, si no me equivoco, salía 135. Sí, claro, como les digo, fíjense, acá, en esta parte, ¿de acuerdo? Eh, Esto trabajando en el sistema D, ¿sí? O DEC. En algunas calculadoras lo van a pillar así, ¿de acuerdo? Esto está seno de 60 es 0,86,6 me parece. Entonces ahí ya les va a dar otro valor, ¿de acuerdo? A uno de sus compañeros también hizo notar lo siguiente. Esta ecuación de acá, H, hay una ecuación en el PDF, ¿sí? De la clase que dice H máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado dividido en 2 veces gravedad. Eso no es nada más que esto, jóvenes, ¿de acuerdo? O sea, eso es un paso antes, ¿de acuerdo? Entonces, si para ustedes es más sencillo, el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Porque toda esta expresión no es nada más que velocidad inicial en y al cuadrado, ¿sí? Es exactamente esto. Es como si estuvieran introduciendo esto acá, ¿de acuerdo? La fórmula está bien, de eso no tengan duda, ¿sí? La selección del signo, todo está correcto. Pero es otra forma de hacerlo. Si quieren, puede sonar hasta más sencillo, ¿de acuerdo? De cualquier forma que lo hagan, es correcto, ¿de acuerdo? Aquí vamos a borrar. 60 al cuadrado por 0,86. 6 al cuadrado sobre 2 por 10. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que hacer esto. Esto es 0,866 por 60. Esto ya va a variar. Esto da 52.
Estoy a 135. Bien, como les digo, es cuestión de cambiarle el formato. ¿Sí? Acá. Colocar los tres decimales que tenemos. ¿De acuerdo? Su compañero me hizo recuerdo. Esta fórmula está en el texto, pero es exactamente la misma. A esta, que es la que habíamos obtenido. De cualquier forma está bien. Aquí a la respuesta 135. Bien, ahora vamos a pasar a ver. Iván, tu cámara, viejo. Bien, ok. Vamos a pasar a ver. Vamos a pasar movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Movimiento circular uniforme.
como su nombre indica, es un movimiento circular, ¿sí? Donde tengo una partícula, se va a mover con una velocidad tangencial, ¿sí? El mismo va a recorrer un espacio de tiempo. Va a estar definido por un radio, que es la distancia entre el centro y el borde. No está compartiendo. Ah, perdón. Ok, perdón. Ahora sí, ya. Sí, Ok, gracias. Bien, vamos a ampliarlo. Ok. Ahora, esta es una velocidad tangencial porque va a formar o está formando un ángulo de 90 grados con el radio. ¿De acuerdo? Y dijimos que esta velocidad, ¿sí? En cualquier punto, si yo lo tomo acá, ¿sí? Tengo el radio, el mismo radio, no estoy cambiando, forma 90 grados, ¿sí? Tengo otra velocidad tangencial, ¿de acuerdo? Vamos a colocar velocidad tangencial 1 y velocidad tangencial 2. Puedo colocar otra velocidad tangencial, ¿sí? N velocidades tangenciales, ¿sí? Y a pesar de que tienen el mismo módulo, ¿de acuerdo? Porque es movimiento circular uniforme, ¿de acuerdo? La partícula no acelera ni se frena, ¿de acuerdo? Pero al cambiarle el sentido, perdón, la dirección, ¿de acuerdo? Ya vimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En el que cuando le pusimos en un eje cartesiano, ¿sí? Estos vectores, el mismo vector de la velocidad tangencial, ¿sí? No era, ninguna de las tres era igual. Todas cambiaban su dirección, el sentido, el ángulo en el cual estaban ubicados. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad tangencial 1 no es igual a la velocidad tangencial 2 y no va a ser igual a la velocidad tangencial 3. ¿De acuerdo? Al no ser iguales, ¿sí? Cuando una velocidad no era igual a otra, en este caso porque está variando la dirección, aparece un factor de aceleración, una aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Cuando la velocidad, acuérdense del movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad no variaba, no existía la aceleración. En este caso, por la dirección de este vector, por la dirección de estos vectores, ¿sí? Aparece una aceleración. ¿Dónde va a estar reflejada esa aceleración? Acá. Esta aceleración centrípeta es la fuerza de atracción, si quieren verlo, es la fuerza de atracción, ¿sí? Que no permite que esta partícula salga disparada, ¿de acuerdo? Mantenga la circunferencia, ¿sí? En la cual se está desplazando. Aquí va a estar la aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? En este caso también
Aquí va a estar la aceleración centrípeta. Y aquí va a estar la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Importante que tengan claro eso, jóvenes. ¿Quién es quién? Ok. Ahora, vamos a dibujar otra circunferencia. Hacemos centro. Y ahora vamos a hablar, ¿sí? En este punto. Y digamos en este punto, ¿sí? Estoy hablando de la misma partícula, ¿sí? Se va a desplazar una distancia, ¿sí? Una distancia L. Esto es L. Ahora, cuando esta partícula se mueve, ¿sí? Provoca o tiene una velocidad angular también, ¿sí? Aquí esta era una velocidad tangencial, ¿sí? Y o esta partícula, tiene una velocidad tangencial. Lo vamos a llamar W, ¿sí? Para diferenciarlo de la otra velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, esta velocidad tangencial, nosotros la vamos a medir en radianes por segundo, ¿de acuerdo? Esa va a ser su unidad. Ahora, esta velocidad angular, ¿sí? Eh, Independientemente del sentido de giro, ¿sí? Esto es solamente explicativo, esta va a ser la velocidad angular, ¿de acuerdo? Con la cual él va a girar dentro de la circunferencia. Puede cumplir una circunferencia completa en, en radianes, ¿sí? La cantidad de radianes por segundo, ¿sí? Puede estar en este sentido o en el otro sentido, es independiente, ¿de acuerdo? Para movimiento circular uniforme no afecta el sentido de giro. Ahora, esta partícula al desplazarse una longitud del arco, ¿sí? Barre un ángulo, ¿de acuerdo? Según donde yo lo esté midiendo, ¿sí? Su ángulo, el ángulo que barre puede ser mayor a cero, ¿sí? 90 grados, 180 grados, ¿sí? O 360, 270 o 360, ¿de acuerdo? Pero no lo voy a medir en el sistema, este, o sea, no lo voy a medir con esos valores de ángulo, en 90, en 180. Lo voy a trabajar en el sistema radian, ¿de acuerdo? Ahora, importante, jóvenes, esto. Una vuelta va a ser igual a 360 grados y va a ser igual a 2pi radianes, ¿de acuerdo? Sí, Esta equivalencia, jóvenes, es importante que la aprendan de memoria, porque los tumbes les va a dar en, en, en grados, ¿sí? Les va a decir eh, o les va a dar un valor en grados, ¿sí? Y ahí tienen que transformarlo a pi radianes o a radianes. O les va a decir, o la pregunta va a ser,
cuántas vueltas da la partícula en un determinado tiempo con una determinada velocidad. ¿De acuerdo? Entonces ustedes su resultado lo van a tener en radianes y lo tienen que llevar a la cantidad de vueltas con esta equivalencia. ¿De acuerdo? Estos son los datos importantes. Enseguida les voy a hacer una tablita para que se ubiquen bien. Solo quiero demostrarles quién es quién y dónde está cada uno. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo. Eso es lo más pequeño. Ahí. Ahora, dentro de las fórmulas que vamos a usar, ¿sí? Vamos a tener las siguientes. El ángulo de giro o el ángulo que va a barrer una partícula va a estar determinada por su velocidad angular y el tiempo en el cual se va a desplazar. Esto en unidades, ¿sí? Ya vimos que la velocidad angular está en radianes sobre segundo, el tiempo va a estar en segundo y las unidades o el ángulo que va a barrer va a estar en radianes. ¿De acuerdo? La velocidad tangencial va a estar va a ser igual a la velocidad angular por el radio. La longitud del arco que va a estar barriendo es la partícula, ¿sí? La distancia que va a recorrer la partícula va a estar en función de la velocidad tangencial por el tiempo. Esto en unidades va a ser metros sobre segundo por el tiempo en segundo, ¿sí? Y eso me va a dar en metro. Hay otra forma de sacar esa distancia y está en función al radio de giro o al ángulo que ha sido desplazado, ¿sí? Por el radio. Y el último valor que me falta, o la última fórmula, es la aceleración centrípeta. Va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Aquí esto va a estar metro cuadrado sobre segundo cuadrado y el radio va a estar en metro. ¿Sí? Metro con metro cuadrado me va a quedar en las unidades de aceleración. Metro sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a cambiar de color. Vamos a hacerlo con un tono azul. Aquí, jóvenes, les voy a dar una tablita que se la tienen que aprender como el Padre Nuestro. En Ah, se el, lo di. sis- en el sistema internacional, en el sistema internacional, ¿sí?
voy a tener aceleración angular y sus unidades va a estar en radianes sobre segundo cuadrado. El ángulo lo voy a medir en radianes. La velocidad angular, ya lo vimos, lo voy a medir en radianes sobre segundo. El tiempo, como en cualquier otro sistema, lo voy a medir en segundos. La longitud del arco lo voy a medir en metros. La velocidad tangencial, metros sobre segundo. Y la aceleración centrípeta, metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en cualquier ejercicio que ustedes vayan a tener, lo primero que tienen que fijarse es que las unidades en las cuales estén sus datos esté dentro de este sistema. ¿De acuerdo? Todos tienen que estar en el mismo sistema para poder aplicar la fórmula. Si no está en este sistema, tienen que ir y transformar. Bien. ¿Ya vieron de dónde sale? Ya les puse alguna fórmula. Ya les puse el sistema en el cual lo van a trabajar. En qué unidades se va a trabajar. Que le saquen aquí. ¿Cómo? Un ratín voy a sacar aquí. Ya, dale. Mientras yo voy a jalar un ejercicio. Listo, listo. Ok. Vamos a empezar como todo, con un ejercicio bien sencillo. Ok. Esta es una pregunta del banco de crédito. No, mentira. Del banco de preguntas. Dice, un estudiante amarra un objeto a una soga y la hace girar en sentido antihorario. El objeto realiza un MCU girando con 7 pi radianes sobre segundo. Calcule las vueltas que recorre en 2 segundos. Bien. Lo primero que yo observo, o lo primero que leo y me hace ruido, es esta palabrita. Sentido antihorario. Este es el tumbe, jóvenes. ¿Ya? A diferencia de los ejercicios previos que hemos hecho, donde la gravedad, si hacía una fuerza contraria al movimiento, era negativo. Cuando el objeto iba en caída, la gravedad era positiva. Aquí todavía
es un MCU, ¿de acuerdo? El sentido antihorario no juega. Y con no juega me refiero a que no afecta en ninguna parte de la fórmula ni como positivo ni como negativo. ¿De acuerdo? Ese que sea horario o antihorario no va a afectar en ningún momento el movimiento, ¿sí? Del objeto. ¿De acuerdo? Este es el tumbe en esta parte, o por lo menos en esta pregunta. Bueno, entonces tengo, ah, no, ya, tengo el estudiante, amarra un objeto a una soga, la hace, ¿sí? Gira con una velocidad angular de 7 pi radianes sobre segundo y me dice o pregunta, ¿cuántas vueltas recorre en 2 segundos? Bien, yo ya les había mostrado, ah, y las opciones son inciso A, 2 pi radianes, inciso B, 180 grados, inciso C, 2140 grados, inciso D, 100 grados. Ok, entonces yo recuerdo la fórmula de velocidad angular, era igual al ángulo de giro dividido el tiempo. Aquí lo que necesito es saber cuántas vueltas dio, ¿sí? En 7 pi radianes y en 2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces voy a despejar el ángulo de giro, velocidad angular por el tiempo. Velocidad angular, 2 pi radianes sobre segundo. Perdón, no es 2 pi. 7. 7 pi radianes sobre segundo por los 2 segundos. Segundos con segundos se va a ir y la distancia que va a recorrer o el radio que ha recorrido en 2 segundos son 14 pi radianes. ¿De acuerdo? Pero este es el resultado matemático, pero no he resuelto la pregunta. La pregunta lo que me está cuestionando es calcule las vueltas que recorre. Bien. Recuerden que 360 grados es igual a una vuelta y es igual a 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Ahora,
Voy a hacer una regla de 3 sencilla y digo, una vuelta equivale a 2pi radianes. ¿Cuántas vueltas va a girar en 14 pi radianes? X va a ser igual 14 dividido entre 2. ¿Sí? 14 pi radianes dividido 2 pi radianes por una vuelta. Pi radianes con pi radianes y el resultado es 7 vueltas. Esa es la cantidad de vueltas que da, jóvenes. Bien, Lisa. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Dice, un cuerpo realiza un MCU con una velocidad angular de 2/9 pi radianes sobre segundo. Determina el tiempo que emplea en recorrer un ángulo de 120 grados. Bien, entonces coloco los datos. De entrada ya me está dando que es un MCU. Me da una velocidad angular, 2/9 pi radianes sobre segundo. Determina el tiempo que emplea, tiempo igual a incógnita, en recorrer un ángulo de 120 grados. Bien. Ahora, antes de introducir a la fórmula, el tumbe en esta pregunta es este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Este ángulo previamente lo debo llevar a las unidades. ¿Qué unidades sería esa? ¿Pi radianes? A, sí, lo debo llevar a pi radianes, correcto. Entonces, digo, 360 grados
es igual a 2pi radianes. O para hacerlo más sencillo, esto es una vuelta entera, ¿no? Puedo emplear media vuelta. 180 grados va a ser igual a 1 pi radian. ¿De acuerdo? O sea, no estoy haciendo nada más que media circunferencia. Esto es 0, 90, 180. ¿De acuerdo? O lo que es igual, 0 pi radian, 1 pi radian, ¿de acuerdo? Esa es la equivalencia. 180 grados es igual a 1 pi radian. Bien. Entonces, si 180 grados está a 1 pi radian, 120 grados, ¿cuántos pi radian? Esto va a ser igual a 120 grados dividido entre 180 grados por 1 pi radian. Grados con grados se van a ir, este 0 con este 0. Y a esto le puedo sacar, ¿cómo lo puedo dividir esto? 12 dividido entre 18. Se puede sacar secta, 2 Sí. tercios. Exactamente, se puede sacar tercio. 2 tercios pi radian. 120 grados es igual a 2 tercios pi radian. ¿De acuerdo? Ahora sí, esta distancia angular está en las unidades en las cuales yo sí puedo trabajar en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Ahora sí lo puedo introducir a la fórmula. Que dice que la velocidad angular es igual al ángulo dividido el tiempo. De aquí, despejo el tiempo que está dividiendo, lo paso a multiplicar. La velocidad angular que va a estar multiplicando lo voy a pasar a dividir y voy a tener el tiempo, va a ser igual al ángulo dividido la velocidad angular. Esto va a ser igual a 2 tercios de pi radianes dividido 2 novenos pi radianes sobre segundo. Tres segundos sería la respuesta. Sí. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a simplificar este 2 con este 2 y va a quedar 9 dividido entre 3 segundos. Lo que es igual
a 3 segundos. Esa es la respuesta. Entonces, este cuerpo con esta velocidad de 2/9 pi radianes, después de 3 segundos, recorre 120 grados o lo que es igual 2/3 pi radianes. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, Licen. Bien. Entonces, vamos a hacer uno más complicadito. Cada vez lo vamos a complicar un poquito más. Bien. Aquí lo que tengo es la velocidad tangencial de una partícula con MCU de 12 metros por segundo. Calcular su aceleración centrípeta si su radio mide 200 centímetros. Dice. Ok. Bien. Ya la pregunta me está indicando que es un MCU. ¿De acuerdo? Me dice la velocidad tangencial, 12 metros sobre segundo. Me pide calcular la aceleración centrípeta, que no la conozco, y el radio mide 200 centímetros. Bien. Y acá lo que debo recordar, como siempre, es ir y referirme a la tabla de unidades. ¿De acuerdo? Velocidad en metros sobre segundo y el radio en centímetros. A ver, vamos a ver si coincide. El radio no está en las unidades que necesito. La velocidad angular sí, metros sobre segundo. Perdón, la velocidad tangencial. ¿Sí? Entonces, antes de introducir la fórmula, lo que debo hacer es transformar estos 20 centímetros y llevarlo a metro. ¿Es necesario hacer una regla de 3 o todo el mundo sabe a cuántos metros equivale 200 centímetros? Todos saben, profe. Ya. Para el que no sepa, 200 centímetros es igual a 2 metros, por si acaso.
Entonces vengo, me ubico, tengo el centro. Aquí va a estar la variable que me están preguntando, la aceleración centrípeta, ¿sí? Aquí también tengo el radio, que ya lo conozco, de 2 metros, y esta es la velocidad tangencial de 12 centímetros. ¿De acuerdo? Los tengo ahora sí, ya los tengo en sus unidades. Y simplemente es venir y recordar que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Aceleración centrípeta es igual a 12 metros sobre segundo, todo al cuadrado dividido 2 metros. Aceleración centrípeta, 12 por 12, 144 metros cuadrados, segundo cuadrado dividido 2 metros. Metro con el cuadrado se va, me queda la aceleración centrípeta igual a 144, 72 Mm, metros segundo cuadrado. ¿Fácil o difícil? Ahora, para su caso, para el caso del examen, ¿qué es lo que les puede dar o qué les puede tocar, por ejemplo? Estas distancias estén en pulgadas o en pie, ¿de acuerdo? O tal como está acá, así sencillo, ir de centímetros a metros, ¿sí? O de milímetros a metros, cualquier equivalencia, ¿sí? Solamente tienen que recordar que la distancia, perdón, que el radio va a estar en metros, siempre, ¿de acuerdo? Esa tablita que les pasé, memorícenla, porque si no, de nada sirve que la fórmula sea así de sencilla, pueden meter la pata. Cierto, Elisa. Bien, ok. Como no, como han visto, MCU es sencillo, solamente hay que ubicarse. Saber bien la fórmula. Bien, ahora vamos a ver con movimiento variable.
Para no ser malo, se acuerden bien de mí, vamos a repasar o vamos a volver a mencionar las ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Siguen viendo la pizarra? Sí. Sí, ya. Esto lo vamos a dejar más abajo. Bien. Vamos a recordar la fórmula rapidito. Cuando yo hable de, o cuando tengan preguntas de movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Voy a colocar o voy a tener dos tipos de fórmula, ¿sí? Las angulares y las tangenciales, ¿de acuerdo? Las angulares van a ser las siguientes. Igual son las mismas cuatro ecuaciones que siempre hemos visto, ¿de acuerdo? Así que solamente va a ser solo los términos van a variar, fíjense. La velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración angular por el tiempo. De esta fórmula, tal como vimos en las otras anteriores, el radio de giro, o sea, voy a usar esta fórmula cuando no tenga el radio de giro. No tenga ese dato, no es pregunta, no es la variable a encontrar, ¿sí? No la menciona y no sé nada de ella. La ecuación número 2 de las angulares va a ser el radio de giro. Fíjense que acá antes yo hablaba de distancia, ¿no? Ahora es el ángulo de giro, es igual a la velocidad angular por el tiempo más menos aceleración angular por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. De acá, de quien no conozco nada, es de la velocidad final, ¿de acuerdo? Voy a poner esto. Sí. Cuando no tenga la velocidad final, no sé nada de ella, no es la variable a encontrar, ¿sí? Y no la menciona por ningún lado, esta es la ecuación en la que debo trabajar o con la que debo trabajar. Bien, la ecuación número 3 igual es la distancia angular o el ángulo de giro es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. De acá, la variable que no conozco es la velocidad, la aceleración angular. ¿Sí? Cuando no tenga aceleración angular, no sea dato y no sé nada de ella, voy a usar esta fórmula.
La ecuación número 4. Qué horrible. Ecuación número 4 es la velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces, perdón, dos veces la aceleración angular por el ángulo de giro. De esta ecuación, cuando no tenga el tiempo, cuando no sea una variable a encontrar y no la menciona por ningún lado, voy a usar esta fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, de acá, fíjense que ha vuelto a aparecer el más menos. Más menos, más menos. ¿De acuerdo? Ahora, tal como cualquier otro movimiento, cuando existe una aceleración, se usa el positivo. Cuando ocurre una desaceleración, cuando la partícula se frene, cuando tienda a reducir su velocidad o cualquier otro sinónimo que ustedes encuentren, ¿sí? Van a usar el negativo. Tal como las fórmulas de MRV, ¿sí? Bien. Ahora, para complicarlo un poquito más, vamos a ver las otras. Vamos a usar otro color. Vamos a ver las otras cuatro fórmulas. Pero estas fórmulas son las ecuaciones tangenciales. ¿De acuerdo? Igual, son muy parecidas a las cuales ya hemos visto. Velocidad final, velocidad inicial, más o menos la aceleración tangencial por el tiempo. De acá, la longitud del arco, cuando no tenga esa longitud y no la menciona, uso esa fórmula. La ecuación número 2 va a ser a la longitud. Fíjense que acá no estoy hablando de la distancia angular. ¿Se acuerdan? Estoy hablando de L. ¿Quién era L? Este era el radio, ¿sí? Esto era L. ¿De acuerdo? A esa longitud me estoy refiriendo. Va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. De acá, la velocidad final es el dato que se desprecia. En la ocasión número 3, tengo a la longitud del arco, velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. De acá, la variable que voy a despreciar es aceleración tangencial. Y la última ecuación, muy similar. Velocidad final
cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos la aceleración tangencial por la longitud. Y de acá el tiempo se desprecia. Acá volvió a aparecer la variación de signos más y menos, igual que en el caso anterior, cuando la partícula acelera, parte del reposo, incrementa su velocidad. Cualquier sinónimo que tienda a incrementar, positivo. ¿De acuerdo? Cuando la pregunta sea, se aplican los frenos, se reduce la velocidad, todo sinónimo que tenga a bajar la intensidad de la aceleración o que tienda a reducir su velocidad, se va a usar el negativo. ¿De acuerdo? Ahora, para recordar que todo queda acá, vamos a recordar estas equivalencias. La longitud del arco es igual al ángulo recorrido por el radio. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. La aceleración tangencial, perdón, sí, la aceleración, perdón, la aceleración, claro, la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Estas ecuaciones son en un bonus track, si quieren verlo. Bien. Con estas ecuaciones ya recordadas, ahora sí puedo entrar y ver el ejercicio. Bien. Dice, un ventilador se mueve con 10 pi radianes sobre segundo. 10 pi radianes sobre segundo. Esto es la velocidad angular inicial o la velocidad inicial, ¿no? Se desconecta y desacelera luego de 20 segundos. Bien, vamos a colocar datos. Fíjense que acá no indica que es un MCU, ¿sí? Tampoco está indicando que es un movimiento circular variable, pero ya la data que me da, ¿sí? Se mueve, se desconecta y desacelera. No lo indica
pero implícitamente me dice que es un movimiento circular uniformemente variado. Y me da una velocidad inicial 10 pi radianes sobre segundo. ¿Sí? Me da el tiempo y me dice que pasan 20 segundos. La pregunta es, ¿cuántas vueltas dio hasta detenerse completamente? Lo que me está pidiendo es la distancia va, asociado a la distancia y el dato escondido. Fíjense, el dato escondido, ¿cuál es acá, jóvenes? ¿Cuál es el dato escondido, jóvenes? Eh, ¿Cuál, perdón? no, no sé, la verdad, no me di cuenta. Lean la pregunta. La velocidad final. Velocidad final. Aceleración. A ver, sin adivinar. La velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? 0. Cero. Cero pi radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque la pregunta me está diciendo, lo que está preguntando es cuántas vueltas dio hasta detenerse completamente. Ese es el dato escondido, joven. Ese es el tumbe. Bien. Ahora vengo y analizo los datos. Lo primero que me fijo, como siempre, es que todos estén en las unidades, en el sistema internacional, que todos estén con las unidades correctas. Velocidad inicial, 10 pi radianes sobre segundo, está bien. Tiempo en segundos, está bien. El radio de giro o las vueltas que voy a conseguir, bueno, va a estar en las unidades correctas. La velocidad final, que no es gravitante, pero igual está en las mismas unidades. Entonces ya puedo ir y buscar qué fórmula de usar. Me subo un poquito. Bien. ¿Qué dato? No tengo. No se menciona. No es la variable encontrar. Aceleración angular. Correcto. La aceleración angular. No la menciona por ningún lado. ¿De acuerdo? Como no tengo ese dato y ese dato, perdón, esa variable está siendo despreciada, lo que me indica es que podría usar la tercera ecuación. Y me fijo. Directamente ya está, ¿no? Está el radio de giro, per- eh, la distancia angular, tengo velocidad inicial, la velocidad final es cero, el tiempo tengo. Ok, tengo todas las variables de esta ecuación. Entonces vengo y puedo trabajar con esa ecuación. Y según la ecuación número 3, dice que la distancia angular es igual
a la velocidad angular más la velocidad final, no es al cuadrado, dividido entre 2 por el tiempo. Bien, ahora ya está despejado, ya es la variable, directamente puedo ir y reemplazar los datos. Velocidad inicial, 10 pi radianes sobre segundo más 0 pi radianes sobre segundo. Dividido en... miércoles. Dividido entre 2 por el tiempo, 20 segundos. Esto es 0 y esto es 10 pi radianes sobre segundo dividido entre 2 por 20 segundos. Segundos con segundos se van a ir. Y la distancia o el radio, el ángulo de giro que va a dar este ventilador después de 20 segundos hasta que se detenga. ¿Cuánto es? Cien pi radian. Igual a 50 vueltas. 100 pi radianes. Ahora, si yo sé que 2 pi radianes es igual a una vuelta, ¿cuántas vueltas dio hasta detenerse? Ya su compañero lo dijo, ¿no? 50 vueltas. ¿Está fácil o difícil, joven? Fácil. Se necesita práctica y será fácil. Todo con práctica es fácil. Lo importante, lo importante, como les digo, siempre les digo, lean la pregunta, pero lean y entiendan la pregunta. ¿Qué tienen? ¿Qué necesitan? ¿Sí? ¿Qué tienen y qué necesitan? Al leer el problema, ustedes saben la información que están recibiendo. Esa información, esos datos, ¿están en las unidades correctas? ¿Sí o no? El primer paso. Entonces ya ustedes van diciendo, pucha, tengo que convertir esto bien. A ver, sigo. Ah, tengo que usar tal signo. Ok. Pero antes, ¿qué fórmula voy a usar? Ah, en la uno, la 2, la 3 o la 4. Bien, ¿con qué signo? Con este signo. Entonces, ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar esto. Ok, listo.
Bien. Bueno, esos son los ejercicios que les preparé para hoy, ¿de acuerdo? Voy a revisar si en algún banco, si en el banco que nos pasó su compañero hay uno o dos más, ¿de acuerdo? Y lo tratamos de resolver mañana. Milagro que no nos pasamos hoy día. Es que se fijó la hora. No, mucha coincidencia. Les encargo, por favor, si es que no han marcado su asistencia, los que llegaron tarde, eh, tras que ingresen a esta clase o a todas las clases, traten de marcar. Creo que tienen la opción de a las 7 de la mañana marcar todas las materias, ¿no? Creo, no sé, no estoy seguro. Sí, pues Pero, acá, claro, ah, lo que pasa es que la universidad no está molestando, pero sí, como ellos, no es por, no es por ver si ustedes eh, atienden o no, sino que se lleva unas estadísticas y que sirven para mejorar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una de las cosas que se ha detectado es que, y fíjense ustedes, fíjense cuántos somos. Somos 55 personas. Si yo me voy a la última clase, antes del primer parcial, las clases eran de 70, 80 personas, las que asistían. Entonces ya hay un 30% que no quiero decir que desertó, pero sí por lo menos que ya no, como que no le está dando el mismo interés. ¿De acuerdo? Mal por ellos, digamos, porque, y si tienen un compañero que no está viniendo, todavía tienen todo para ganar. No está muerto quien pelea, porque son 60 puntos. Por más que se hayan sacado cero en el primero, matemáticamente tienen chance de entrar a la final de la Champions, ya, y jugar el partido final. Pero es así, po, tienen chance, toda la chance. Sí, Esforzarse nomás. sí. Y como les digo, mal por ello, bien para ustedes, digamos, porque eh, es un 30, y no solamente es en esta materia, fíjense ustedes, en todas las otras materias es un 30% que se ha reducido. Quiere decir que si ustedes antes competían con 10 alumnos, ahora van a competir contra 7. Si antes era difícil pegarle a 10, ahora solamente tienen que encargarse 7, 6 personas, ya. Hay que pegar. O sea, es una metáfora, ¿no? Pero ustedes tienen más chance hoy que antes del primer parcial, sin ver sus notas. Si Sí, y se les ha ido mejor, tienen más probabilidad todavía. Tienen todo a su favor. Estos jóvenes, dicen. si alguien tiene alguna duda sobre esto, me comenta en el WhatsApp si quiere ver algo. Igual yo les voy a revisar, voy a tratar de traer uno o dos ejercicios más para completar esto de cinemática con este último movimiento y podemos ya entrar a dinámica, que eso también es largo, ¿de acuerdo? Pero vamos bien, vamos en buen ritmo, vamos en horario y vamos a tener unas 2 o 3 clases así para barrer todos los bancos de preguntas que se les ocurra, ¿de acuerdo? Ya dicen. Ok, cuídense Listo, Lizzy. jóvenes, hasta No me olvidé luego, de mañana. Hasta luego, Lizzy. chao, chao.